Hoy nos toca desarrollar el sermón número 5 de nuestra serie titulado Jonás, instrumento de Dios. Hoy nos toca estudiar el capítulo 1, los versículos 13 al 16. Ya estamos terminando el capítulo 1. Dios mediante, el próximo domingo debemos de estar concluyendo el capítulo número 1 y el próximo domingo solo vamos a predicar de un versículo nada más, del último versículo del capítulo número 1 nada más. Así que hoy vamos a hacer los versículos 13, 14, 15 y 16. Ok, todos conocen la historia de Jonás, ¿verdad? ¿Quién no la conoce? Es la parte de este libro que le enseñan a los niños bastante. ¿A qué niño nunca se le ha enseñado de que Jonás fue tirado al mar y vino un gran pez y se lo tragó? A todos, ¿verdad? Bueno, el problema, y no me quiero adelantar el próximo domingo, pero el problema es que algunos dicen, se lo tragó una ballena. Bueno, acá no dice ballena. Yo tampoco quiero descartar una ballena, pero solamente nos limitamos a lo que el texto bíblico dice. El texto bíblico dice que Dios tenía preparado un pez, un gran pez, y se acabó, ¿verdad? Ahí lo vamos a dejar por ahora. Muy bien, vamos entonces a entrar a nuestro tema de esta mañana, los versículos 13 al 16, por favor. Y si usted tiene sus notas, sígame con lo que está en el orden que está establecido ahí, por favor. Tenga su lápiz, lapicero, las damas tengan su lápiz de cejas en la mano para que hagan sus apuntes, ¿ya? Los varones siempre tienen que andar con dos lapiceros, ¿sabes? Porque los varones se sientan junto a una dama y tienen que darle lapicero, ¿verdad? Siempre es cortesía de un varón, ¿ah? El varón tiene que darle lapicero a la dama, ¿ya? Porque las damas, aparte de su cartera, como yo le decía el domingo pasado, la cartera de una dama es un misterio, ¿no? No se sabe lo que puede haber en una cartera de una dama, en un bolso de una dama, hay de todo. Pero el varón siempre tiene que llevar su lapicero ahí en su bolsillo para darle a una dama, cortesía de un caballero. Como siempre digo, hay que ser hidalgos, ¿verdad? ¿Ok? Ya le estoy tirando ya agua para mi molino, ¿no? Un hidalgo hay que ser, ¿ok? Muy bien, entonces lo primero que vamos a ver en sus notas es los marineros claman a Dios, los que estaban en el barco con Jonás. Y aquí vamos a ver los versículos 13 y 14. Pero le voy dando un pequeño panorama de la escena que vamos a ver en los versículos 13 y 14. En esta escena de los versículos 13 y 14 hay un grupo de pecadores. Ojo, mire lo que voy a decir. Acá hay un grupo de pecadores que están mostrando bondad o que van a mostrar bondad. Es algo que llama la atención, ¿verdad? Pero eso es cierto. En esta historia se va a ver que hay un grupo de pecadores que van a mostrar bondad hacia un creyente que ellos no conocían en ese momento. Y luego este grupo de pecadores, que sencillamente los llamamos los marineros porque no sabemos su nombre de ellos, este grupo de pecadores van a pasar, ojo hermano mío con lo que le voy a decir, porque también vamos a ver eso. Ellos van a ir por un proceso que los va a llevar a la salvación. Ok, escuche bien, no estoy diciendo que la salvación es un proceso, no. La salvación se recibe instantáneamente por la fe en Cristo Jesús. Pero la forma en que nosotros llegamos a conocer a Cristo, la forma en que nosotros llegamos a conocer al Dios único y verdadero es diferente en cada uno de nosotros. ¿Sí o no? ¿Usted qué me dice? Si yo le pidiera, y no puedo hacerlo por el tiempo, a cada uno de ustedes que nos cuenten cómo llegaron a la salvación, cada uno tiene su propia historia, ¿verdad? Por ejemplo, yo llegué a la salvación porque estábamos jugando con mis amigos del barrio, yo era niño, tenía 8 años, con mis hermanos estábamos jugando una noche entre semana, y estábamos jugando y estábamos andando por las calles ahí del barrio en Comas, y llegamos a la iglesia bautista que está ahí cerca a unas cuadras en la esquina de Pucci y Bolívar. Y tenían culto, era un día jueves, en ese tiempo tenían culto los jueves. ¿Y sabe algo? Nosotros nunca habíamos visto esa iglesia, nunca la habíamos visto, porque estaba más arriba del barrio donde vivíamos. Así que nos paramos a mirar qué estaban haciendo, estaban cantando, estaban ahí hablando, y nos gustó las canciones, y un señor muy amable sencillamente nos dijo, niños, pasen. Y recuerdo que uno de los mayores le dijo, no, porque no estamos bien vestidos. Y verdad, estábamos vestidos, imagínense, muchachos del barrio, ¿no? Imagínense, todos sucios jugando, ¿no? Y vamos a venir la otra semana. Y verdad lo hicimos. Llegamos la otra semana, escuchamos la palabra de Dios y Dios nos tocó el corazón en ese momento. Y al final del culto, cuando el pastor Francisco Maguini estaba predicando, él invitó a pasar al frente a recibir a Cristo y todos nosotros, ese grupito de muchachos del barrio, pasamos al frente en mancha. Y el pastor Maguiña que estaba ahí parado, ¿no? El alto, se acerca y nos ve una tira así de petizos, ¿no?
y nos dice, ¿qué es lo que quieren ustedes? ¿Ya? Y nosotros le decimos, queremos recibir a Cristo. Y él nos miró extrañado y llamó a varias personas que nos llevaron a otros lugares para hablarnos del Evangelio. Yo recuerdo que a mí me llevó una dama, que no sé su nombre, nunca he podido averiguarlo, en el cielo lo sabré. Una dama me llevó a lo que es el mezanine de la iglesia, me hizo sentar en un banquito y ahí ella me habló el Evangelio y me hizo arrodillar y yo recibí a Cristo en mi corazón. Y estoy seguro que esa noche, el 8 de agosto de 1974, esa noche al final del culto yo recibí a Cristo en mi corazón. Estoy convencido de eso. Por eso le digo, la forma en que nosotros llegamos a la salvación es un proceso y en cada uno de nosotros es diferente, ¿verdad? Pero la salvación es la misma para todos, ¿ok? Entonces aquí vemos esto. Ok, primero vamos a ir examinando a estos marineros, qué es lo que ocurrió con estos marineros. Entonces, número uno, lo primero, el último intento de los marineros. El último intento de los marineros. Estos marineros, recuerden que usualmente era gente dura, gente mala, pero aquí nos encontramos con un grupo de hombres que eran bondadosos. ¿Ah? Y mire lo que dice el versículo número 13. El versículo 13 dice, y aquellos hombres, después que Jonás les había contado todo el asunto, y aquellos hombres, dice el versículo 13, trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Hermano, estos hombres se solidarizaron con Jonás, porque estos hombres entendieron lo que estaba sucediendo y observe que el versículo 13 dice que comenzaron a trabajar en un intento vano de hacer volver la nave a tierra. Estos hombres querían ayudarlo a Jonás. En sus apuntes dice, estos hombres pecadores expresan bondad y cuidado por el profeta Jonás. Bondad y cuidado, qué bueno, ¿verdad? Hermano, hay muchos pecadores que respetan a los creyentes. Hay muchos pecadores que ayudan a los creyentes, ¿ah? Y qué bueno, aunque debería ser siempre a la inversa, ¿no? Creyentes ayudando a gente que aún no conocemos, pero hay pecadores que son muy buenas personas y siempre están dispuestas a ayudar. En esta acción, sigo viendo en sus apuntes, dice, en esta acción de estos marineros, en esta acción, se filtra un rayo de la providencia divina. Se filtra un rayo de luz de la providencia divina. O sea, la providencia. La palabra providencia es sinónimo de cuidado, protección. Dios siempre cuida y protege a sus hijos y a sus hijas. Hermano, pero también viendo el cuadro completo, antes de seguir avanzando, les tengo que mencionar esto. Jonás tenía ahora una oportunidad más para que se arrepienta de lo que le estaba sucediendo, de la desobediencia que él tenía contra Dios. Jehová le estaba dando a Jonás una oportunidad más. Y si yo estuviera ahí viendo lo que está ocurriendo, yo le diría, Jonás, arrepiéntete. Jonás, arrepiéntete. Escuche bien lo que le voy a decir ahora. Nosotros también tenemos que ser muy sensibles. Si somos conscientes de que le estamos fallando a Dios y Dios nos está llevando de alguna circunstancia al arrepentimiento, hay que arrepentirnos. Hay que arrepentirnos delante de Dios y delante de los hombres. Ahora, este versículo 13 que acabamos de leer nos habla del intento infructuoso de estos hombres, remando, tirando cosas al mar para que el barco pueda regresar a tierra salvo. Es un intento infructuoso. Pero este versículo, observe usted que termina diciendo, el versículo 13 termina diciendo que el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. ¿Qué aprendemos de esa expresión? Aprendemos un principio espiritual, un principio de la vida, un principio eterno. Cuando Dios disciplina, no hay brazo humano, no hay fuerza humana que pueda ir contra la disciplina de Dios. ¿Qué dice usted? Es así, ¿verdad? Eso me hace recordar un poquito cuando mi mamá se molestaba. Cuando mi mamá se molestaba ponía un rostro. Yo prefería enfrentarme, un vecino ahí tenía un tremendo perro con rabia, andaba todo el tiempo. Yo prefería enfrentarme a ese perro con rabia que a mi mamá. Porque cuando mi mamá se molestaba, mi mamá era experta manejando muchachos.
Yo les he contado a veces que ella crió en total a 9 muchachos. Ella crió a 3 mujeres y a 6 varones. ¿Puede imaginarse usted eso? Mi mamá era experta en usar la correa de látigo. ¿Ya? Ella era la mamá del zorro. Decíamos, decía, lo hacía sonar todavía y cuando mamá se molestaba, olvídalo. Mi mamá, cuando estábamos en X lugar, no estábamos en casa y hacíamos algo que merecía disciplina, mi mamá con una mirada nos decía, ya fuiste. Llegando a casa, prepárate. Hermano, ya fuiste, ya está sentenciado ya. Señor, a sobarse para que no duela mucho, ¿no? Para adormecerlo. Así era. Entonces, algo así, ¿verdad? Algo así. Cuando Dios actúa, cuando Dios está trabajando, cuando Dios está disciplinando, no hay nada ni nadie que pueda ir en contra de lo que Dios está haciendo. Entiéndalo bien. La voluntad de Dios es una voluntad que nadie puede contradecir. Nadie puede luchar contra el plan, contra la voluntad de Dios. Nadie puede luchar contra la disciplina de Dios. Pero en este proceso de disciplina que estamos viendo de Jonás y también acá hay una enseñanza para todos nosotros, en este proceso de disciplina divina es necesario que la persona experimente el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es la meta que Dios busca que todos sus hijos e hijas tengan. Entonces, entienda esto. Cuando usted siente que Dios le está disciplinando, no es porque Dios no le ame. Al contrario, Dios le ama. Porque la Biblia dice que Dios ama a sus hijos. Él disciplina a los que ama, dice la Biblia. Así que cuando usted siente que Dios le está disciplinando, es porque esa disciplina le tiene que llevar a usted al arrepentimiento. Y eso fue lo que ocurrió finalmente con Jonás. Como yo le dije el domingo pasado, yo le decía, si Jonás en ese momento, por ejemplo, cuando le salieron las suertes y decían que él era el culpable de todo lo que estaba ocurriendo, si en ese momento Jonás se hubiera arrepentido, él se hubiera evitado tener que pasar 3 noches y 3 días dentro de un gran pez. Se hubiera evitado eso. Pero como él era terco, testarudo, y como muchos creyentes lo son, Dios tuvo que llevarlo por todo el proceso de disciplina para que este hombre llegue al arrepentimiento finalmente. Tenga cuidado. Si usted es consciente de que Dios está trabajando en su vida, llegue al arrepentimiento. Vaya al arrepentimiento en Cristo Jesús. Lo segundo, número 2, la oración de los marineros. La oración de los marineros. Y es increíble, ¿ah? Ahora, aquí alguien podría decir, pero pastor, eran inconversos y cómo oran a Dios. Bueno, lo que sucede es que lo que yo veo aquí es un grupo de hombres que llegan a la salvación. Y este grupo de hombres se van a acercar a Dios buscándole. Y cuando alguien busca a Dios para salvación, sea quien sea, Dios oye su oración. Porque hermano, la única oración que Dios comienza a oír de un pecador, de una pecadora, es la oración por salvación. Entiéndalo eso, ¿ah? Por salvación. El otro día yo escuchaba en la radio a cierto médico bien conocido acá en Lima y este hombre estaba aconsejando, decía, hay que orar a Dios. Y decía, este pecador que habla de orar a Dios, decía yo. Y la oración es buena, decía. Sí, decía, ¿eres salvo? Decía yo. Dios solo oye la oración de un hombre, de una mujer que no es su hijo, su hija, cuando primero tiene que arrepentirse y venir a la salvación. Luego ya hay comunicación, pero antes no hay comunicación, ¿eh? Es la verdad, les digo. Entonces estos hombres comienzan a orar a Dios. Versículo número 14 dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Vamos a examinar la oración de estos hombres, y esta oración de estos hombres del versículo número 14 la hemos dividido en 3 partes. Lo primero, oran por protección. Estos hombres comienzan orando por protección. Y porque uno siempre tiene que buscar protección. Todos necesitamos protección de Dios. Porque estos hombres le dicen, te rogamos, oh Jehová. Observe usted que piden, no solamente oran, sino ruegan.
ruegan. Hermanos, y eso es muy intenso. Rogar es más intenso que simplemente orar. Rogar es sinónimo de suplicar. Estos hombres le suplican a Jehová y le dicen, protégenos, porque al comienzo del versículo 14 dicen, Jehová, que no perezcamos por la vida de este hombre. O sea, Señor, no queremos morir, protégenos, protégenos. Y todo creyente, de acuerdo a Primera de Pedro 3:18, y anote la cita porque no vamos a ir hasta el Nuevo Testamento, pero anote la cita por favor. En Primera de Pedro 3:18 se nos enseña que Cristo el justo ha muerto por nosotros y que Él, habiendo muerto por nosotros, Él lo ha hecho para que nosotros seamos vivificados por Dios. Es decir, solo en Cristo podemos encontrar la protección que todos anhelamos tener en nuestras vidas. Fuera de Cristo no hay protección. Solamente en Cristo hay protección de veras. Lo segundo de esta oración de estos marineros, de estos pecadores que se están acercando a Dios, oran declarando su inocencia. Y aquí vamos haciendo una precisión. No lo están defendiendo a Jonás. Ellos más bien se están defendiendo a sí mismos. Señor, nosotros somos inocentes, le dicen. Porque observe lo que dice el versículo 14. Por ahí hay una partecita que dice, ellos siguen hablando con Dios y le dicen, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente. Señor, no queremos ser culpables de lo que le pueda suceder a este hombre. Ahora, el hecho de que ellos se refieran a Jonás como la sangre inocente no indica que ellos lo están defendiendo a Jonás, sino que era una forma de hablar en aquellos tiempos, de decir, Señor, no queremos ser culpables de la muerte de esta persona. Así es, porque en el Nuevo Testamento también se dice lo mismo en relación a Jesucristo. El pueblo dijo lo mismo en relación a Jesucristo y el pueblo de Israel no creía que Jesucristo era inocente, aunque él era inocente. Pero ellos hablaban de esa manera. Así que estos hombres están buscando excusarse de la muerte de Jonás, porque pensaban que Jonás iba a morir. Y hermano, tenga cuidado usted aquí, o observe este detalle, perdón, le quiero decir. Toda la maquinaria satánica estaba lista también para matar a Jesucristo y de tal manera que Jesucristo nunca pudiera cumplir el plan de Dios. O sea, también igual como Jonás, estos hombres pensaban que Jonás lo tiraban al mar y se moría. Satanás y sus seguidores pensaban que crucificándolo a Cristo se moría y todo terminaba. Y no era así. Dios tenía otros planes para Jonás y para Jesucristo. Lo tercero que vemos en la oración de estos hombres, oran por conformidad. Oran por conformidad. La última parte del versículo número 14 dice así, porque tú, o sea, ya una resolución, una consecuencia, dice, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Ahí hay un pensamiento que le hemos puesto al final, dice así, hay que aprender a aceptar la voluntad de Dios tal y como Él nos la expresa. ¿Qué dice usted, sí o no? Hay que aceptar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios muchas veces puede ser dolorosa, hermanos. Y como yo le diría, no, dígamelo a mí, la voluntad de Dios puede ser dolorosa, pero hay que saber aceptar la voluntad de Dios. Hermano, no ganamos nada peleando con Dios. No ganamos nada como Job, discutiendo con Dios o aún resintiéndonos con Dios. No ganamos nada. Hay que aceptar lo que Dios dispone. Muchas veces la voluntad de Dios es, como dice en Romanos, agradable y perfecta. Es agradable, es rica, ¿sí o no? Y decimos, qué rico es la voluntad de Dios. Pero también hay momentos en que la voluntad de Dios es fuerte y es como tomarse un vasito de achicoria. ¿Usted ha tomado achicoria o no ha tomado achicoria? No, entonces si no ha tomado, yo le invito, váyase donde venden emoliente temprano, en ayunas, dígale, me das achicoria, pero que te preparen al lado tu emoliente porque te lo tomes al instante, ¿ya? Y sin respirar, porque la achicoria es más amargo que no sé qué. ¿Y para qué es bueno? Básicamente para el hígado. Desinflama, limpia el hígado. Pero por eso le digo, la voluntad de Dios muchas veces es más amarga que la achicoria.
pero es necesario aceptar la voluntad de Dios. Estos hombres, fíjese usted todavía, están recién en su primera relación con Dios y lo primero que van a aprender es esto: Señor, tú has hecho como has querido. En esta pandemia que estamos viviendo aún todavía, y que todavía no sabemos cuándo esta pandemia podrá ser controlada por la ciencia humana, esta pandemia, hermanos, ha traído una diversidad de lecciones para todos. Pero lo más triste es cuando pequeños, pequeñas, niños, niñas, han tenido que pasar por una situación tan dolorosa, traumática, hermano mío, donde tienen que aceptar en sus vidas lo que ha sucedido, que es el plan de Dios. Todos hemos escuchado, por ejemplo, hemos oído de que hay familias enteras que han fallecido. Familias enteras. Y solamente han quedado un niño, una niña nada más. Usted puede imaginarse cómo queda esa criatura afectada. Y algo que hay que enseñar y hay que aprender y tener todos presentes es esto: cuando Dios quiere hacer algo, lo hace. No lo entendemos. Es doloroso, sí. Es muchas veces la voluntad de Dios es algo agradable, sí. Pero hay que saber aceptar la voluntad de Dios con buen corazón. ¿Verdad que sí, hermanos? Hay que saber aceptar. Lo segundo que vemos aquí en nuestro sermón, siga avanzando, vamos avanzando con lo segundo que vemos en el sermón. Jonás usado sin querer ser usado, los versículos 15 y 16. Yo aquí le hago un par de preguntas. La primera pregunta que le hago a todos es: ¿conoce usted a alguien que fue usado por Dios sin querer ser usado? O sea, Dios lo usó a esa persona sin que esa persona nunca haya pensado o querido ser usado por Dios. Ahora, le hago la pregunta de una manera más personal a usted. La pregunta es: ¿ha sido usted alguna vez usado, usada por Dios sin que usted se lo haya propuesto hacerlo? A ver, piense. Lógicamente no voy a pedir que nadie cuente nada, ¿verdad? Pero ¿lo ha hecho o no? ¿Sí? Claro, ¿ocurre en nuestras vidas o no? Sí ocurre. Ahora, pero hermanos míos, muchas veces somos usados para bien, pero a veces el creyente, cuando no anda en obediencia a Dios, simplemente se convierte en algo para mal de otras personas. Y es algo que hay que reconocer. La gran lección de los versículos 15 y 16, todavía no estoy entrando a las notas, este es previo, como dije, este es un plus, ¿verdad? Fíjese usted, la gran lección de los versículos 15 y 16 es la siguiente: Dios puede usar a cualquier creyente en Cristo Jesús, aunque este creyente no se haya propuesto ser usado por Dios. Dios puede utilizar a cualquier creyente en Cristo Jesús sin que este creyente se haya propuesto ser utilizado por Dios. Hay una figura que Pablo presenta en la epístola de Timoteo, en la primera epístola, si no me equivoco. Sí, creo que es la primera, si no me equivoco. Donde Pablo presenta en Timoteo, dice: en una casa, dice, hay utensilios de barro, utensilios de metal, utensilios de loza, diversos utensilios. Y dice: y cada utensilio es utilizado por el dueño de casa como él quiere. ¿Es así o no? ¿Es así? Todos tenemos nuestra casa donde vivimos y todos tenemos recipientes de loza, de metal, de barro y no sé qué más habrá ya, pero todos le damos el uso que creemos conveniente a los recipientes que tenemos en casa. Lo mismo es con Dios. Dios nos ve a nosotros como sus hijos, sus hijas, y Él nos va a utilizar a nosotros de acuerdo a como Él se lo proponga utilizarnos. Ahora, y si Dios todavía no quiere utilizarnos en un cierto momento, bueno, pues Dios no quiere utilizarnos todavía en ese momento. Pero si Dios quiere utilizarnos, nos va a utilizar aun cuando nosotros no nos hayamos propuesto ser utilizados por Dios. Dios siempre utiliza a sus hijos y a sus hijas.
Yo le voy a contar una experiencia que tuve hace años, hace más de 20 años, y que llevó a la salvación a una señorita hace más de 20 años. Yo había ido en aquel entonces al Jirón Azángaro a hacer unas fotocopias. Y yo dejé unos originales de un libro para que la señorita ahí me lo fotocopie, ¿no? Y le dije, cuídemelo porque es lo único que tengo y no hay más. Y verdad, me lo habían traído del extranjero, le dije, sáquele copias, ¿no? Y lo habíamos deshojado para que se hagan bien las copias. Bueno, y me dice, ya, señor, venga mañana para que lo recoja, porque era bastante. Ya le dije, bueno, regresé a los 2 días y cuando regresé la chica estaba con una cara de asustada. Y la chica no sabía qué decirme. Y yo le dije, ¿qué pasó? Le dije, señor, mire, que disculpe, que uno de sus originales se metió por la máquina, se dobló, mire cómo quedó, lo fotocopiaron encima y mire, y quedó más arrugado que no sé qué. ¿Pero me sacaste la copia? Sí, sí le había sacado la copia. Ya, pues, ¿qué vamos a hacer? Bueno, me dio todo, me fui, ¿no? Después regresé otra vez, a los días, a la semana, regreso y me encuentro con ella misma. Y nos ponemos a conversar. Y ella agarra y me dice, ¿sabe algo? Usted ha sido la única persona que yo cometí un error, un accidente, y no me ha gritado y no me dijo mi vida. Y me contó de que personas que había ocurrido así accidentes le habían recordado a su mamá y a su abuelita. Así me dijo, me han hecho recordar a mi mamá y a mi abuelita, me dijo. Pero usted no me dijo nada, ¿por qué? Y yo a ella le hablé del Evangelio. Y resulta que ella vivía acá cerca, por el Parque Zonal que está acá, y ella comenzó a asistir a Palmas Reales, se venía con su bicicleta. Y estuvo asistiendo buen tiempo acá, y acá se entregó a Cristo. Comenzó a llevar su curso de discipulado bíblico durante buen tiempo y luego en cierto momento regresó a su tierra, al oriente peruano. Pero mire usted cómo yo no me lo había propuesto, sencillamente con mi actitud le demostré a ella cómo reacciona un hijo de Dios, un creyente. Y Dios puede usarnos para su honra y gloria. Entonces, primero veamos, número 1, la reacción de los marineros hacia Jonás. ¿Cómo reaccionaron estos marineros hacia Jonás? Dice el versículo 15 así. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor. Entonces, lo primero que vemos acá, según sus notas, es que los marineros arrojaron a Jonás al mar. Ahora, estos hombres no lo arrojaron a Jonás al mar porque les dio el deseo de arrojarlo, porque lo querían matar, no. Porque si usted observa el versículo número 12, en el versículo número 12, Jonás mismo les da a ellos la idea, la solución al problema que estaban viviendo. Y Jonás en el versículo número 12 sencillamente les dice que para que el mar se aquiete, le dice, échenme al mar, le dice, échenme al mar. Así que ellos primero no lo quisieron hacer, por eso que comenzaron a remar y a tratar de impedir que el barco zozobre. Pero como el asunto no se podía controlar, finalmente aquí en el versículo 15, ellos toman a Jonás y lo tiran al mar, lo arrojan al mar a Jonás. Y ¿sabe algo? Yo le voy diciendo lo siguiente, en su nota dice, y le voy leyendo lo que dice en su nota, dice, la salida de Jonás de aquel barco fue para bendición de la tripulación. Fue para bendición de la tripulación. Ok, mire usted que Jonás era un creyente, ¿ah? Pero Jonás era un creyente desobediente y por causa de él estaban viniendo los problemas en ese barco. Habían problemas en ese barco por causa de él. Yo le voy diciendo lo siguiente, ¿cuántos creyentes al igual que Jonás por donde pasan originan problemas, originan conflictos? Por donde van dejan una estela, algo así como la cola de un cometa y van haciendo conflictos. Porque hermano, tenga presente esto, ¿eh? No porque alguien sea cristiano o cristiana quiere decir que por donde va todo el tiempo va a estar estableciendo paz y amor y tranquilidad. Hay creyentes que son personas muy conflictivas en todo lugar. Le quiero contar una historia así rapidita, mire usted. Años A, vino acá a la iglesia un amigo, quien conozco de años, y me dijo, Fernando, quiero congregarme en tu iglesia.
Yo le dije, ¿y por qué? Le dije, ¿quieres congregarte en mi iglesia cuando tú vives por otro lugar? Le dije, yo no. Y si hay otra iglesia más cerca de tu domicilio. ¿Por qué? Le dije, ¿cuál es la causa? Porque yo como pastor tengo el derecho de preguntar, ¿verdad? Porque si la persona toca la puerta y me dice, quiero entrar a tu iglesia, entonces le digo, ¿cuál es la razón? Y a ver, me tiene que explicar, ¿no? Ok. Entonces me dice, mira Fernando, yo estuve en esa iglesia que tú dices y me hicieron problemas. Ah, ocurrieron problemas, me contó. Bueno, uno, ya, bueno, puede ser, ¿no? Y luego me dice, y él mismo me contó, me dijo, y luego me fui a tal iglesia y también me hicieron problemas. Dos. Ya uno va parando ya la oreja, pues, ¿no? Ya. Y luego me fui a otra iglesia donde también me hicieron problemas. Yo le dije un ratito, le dije, acá hay un factor común en estas otras tres iglesias, en esas tres iglesias. ¿Y cuál es el factor común? Él, ¿sí o no? Él. Entonces yo, como era un amigo, le dije con todo, así directamente, le dije, el problema no es la iglesia donde tú has estado, el problema eres tú, le dije. Tú eres un creyente que por donde va origina conflictos, origina problemas. Y me dice, pero ¿me dejas quedarte acá en tu iglesia? No, señor, le dije. Yo le dije, tú ves allá afuera hay un letrerito, le dije, con una flecha que dice, váyase hacia la universitaria. Siga caminando, le dije. ¿No? Y se fue, un amigo, pues, ¿no? Le tuve que decir las cosas como son. Ahora, hermano mío, no me malinterprete, porque algunos de ustedes vienen de otra congregación y han hablado conmigo. No me malinterprete, por favor, no me malinterprete, ¿ya? Sino que estoy hablando de un caso de una persona que había estado en diversas congregaciones y había originado conflictos, problemas. Y así hay creyentes, ¿verdad? Entonces, mejor es agarrar a ese tipo de personas como lo de Jonás. ¿Qué cosa hicieron con Jonás? Tíralo. Así, abre la ventana del tercer piso y tíralo por ahí. Listo, se acabó el problema. Se solucionó el problema, así es. Ok, ahora hemos visto ahí a los marineros cómo respondieron, cómo actuaron hacia Jonás. Ahora lo segundo, número 2, la reacción de los marineros hacia Dios. Ahora hacia Dios. ¿Qué hacen estos hombres en su conducta, en su relación hacia Dios? Y permítame tomar mi agüita antes de seguir leyendo la palabra. Lo que sucede es que ayer me han puesto mi vacuna, la primera dosis, y, ay hermano, cómo me duele el hombro, el brazo acá. Ay, no parece, ¿no? Pero estoy ahí cada vez que muevo el brazo, así que ahí me recuerdo. Así es, bueno. Pero así, hay que vacunarse, hermano, vacúnense. Algunos de ustedes creo que todavía tienen la idea de que me van a poner un microchip, pastor, me van a controlar por donde voy. ¿Quién te quiere controlar a ti, hermano? No, que me van a ver por dónde camino. ¿Quién te quiere estar viendo a ti por dónde caminas? Tantos millones de seres humanos que somos aquí, ¿quién te quiere estar controlando? Algunos ya creen que son importantes, ¿no? Todavía fuera pastor de una iglesia, todavía, ¿no? Pero vacúnense, hermano, hay que cuidarnos, ¿verdad? Hay que cuidarnos, ¿ah? Así que ayer fue la primera dosis, ahora el sábado 24 me toca la segunda dosis. Me tocó ir hasta el Parque Zonal Sinchirroca, allá en Comas, mi barrio, ¿ah? Pero luego que estoy allá, estoy leyendo mi celular, haciendo mi cola, y leo que dice, el ministro de Salud dice, usted vacúnese en la fecha que le corresponde. O sea, no se vacune ni antes ni después. Pero puede hacerlo en cualquier punto de vacunación. Gracias. Me he ido hasta el fondo de Comas para vacunarme. Cuando han aperturado recién, yo no sé si usted sabía, acá en la Municipalidad de Los Olivos, ¿no? Me hubiera ido caminando acá nomás. Gracias, le dije, ministro de Salud, usted siempre es buena gente, le digo, ¿no? Así es, ¿no? Bueno, entonces, el número 2, la reacción de los marineros hacia Dios. El versículo número 16 dice, y temieron a aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Mire usted cómo estos hombres ahora ya están llegando a la salvación. Pero lo primero que le voy diciendo es lo siguiente, ahí en sus notas. Jonás huyó para no ser usado por Dios, pero es usado. Él no quería ser usado por Dios, pero ahora Dios lo va a usar a Jonás. Como diría cierto personaje muy querido por nosotros en la televisión. ¿Cómo diría? Sin querer, queriendo. Así, sin querer, queriendo. Y luego sigo diciendo en las notas, dice, aquellos marineros en la experiencia dolorosa del profeta Jonás tienen una revelación de Dios. Tienen una revelación de Dios.
Ahora, no es que ellos estén viendo una profecía, no es que estén viendo algo sobrenatural, no es que estén escuchando una voz de lo alto que les está revelando una doctrina, no es eso, sino que al ver todo lo que está ocurriendo, la tormenta, que el barco se va a hundir y toda esa situación, hermanos, estos hombres comienzan a entender, aquí está Dios, aquí está Dios. Ojo, porque cada uno de ellos había clamado a su Dios y no les había oído. Pero cuando ellos descubrieron que era Jonás el culpable, y Jonás le dice, yo sirvo al Dios verdadero, al Dios de los cielos, creador del cielo y de la tierra, entonces ellos entendieron, el Dios de Jonás es un Dios que sí existe de veras. Así que estos hombres ahora están entendiendo quién es Dios. Hermano mío, también déjeme decirle algo. No porque a las finales hay un grupo de hombres que llegan a la salvación por causa de todo lo que le está ocurriendo a Jonás, quiere decir que debemos de seguir el estilo de decisiones que Jonás tomó. Señor, tú eres pastor, yo también puedo desobedecer a Dios y a las finales van a ser salvos y a las finales Dios me perdona. No, Dios no nos está presentando un modelo de vida. Dios está describiendo lo que ocurrió con este hombre para que podamos luego entender y aprender que lo más importante es desde el inicio en nuestras vidas decirle a Dios sí y obedecer a Dios. Y así nos evitamos tantos líos, ¿verdad? Como Israel en el desierto, 40 años vagando en el desierto. Evítese años en el desierto, evítese pasar por la tormenta, evítese ser tragado por un pez, evítese. Por eso le digo, desde un comienzo, cuando Dios nos muestra su voluntad, hay que obedecer lo que Dios nos dice a nosotros. No pelee con Dios, no luche contra Dios. La prueba que llevó a aquellos pecadores a buscar a Dios. Ok, acá hay una prueba, o sea, esta prueba, este problema, todo este conflicto, esta prueba llevó a aquellos pecadores a buscar a Dios. Hermano, toda esta problemática que está ocurriendo ahí en el mar, el barco y todo, va a llevar a que estos hombres busquen a Dios. Ahora sí entramos a examinar un poquito la conversión de estos hombres. Observen, por favor, así dicen sus notas, observen, por favor, todo el proceso que llevó a la conversión de estos hombres. Ok, aclaro otra vez para evitarme malos entendidos. No estoy diciendo que la conversión sea un proceso, no. La conversión o la salvación ocurre en un momento dado en nuestra vida cuando nos acercamos a Dios pidiéndole perdón, arrepintiéndonos y recibiendo a Jesucristo en nuestro corazón. En ese momento ocurre la conversión. Pero como yo le dije hace un rato, casi al comienzo de la prédica, pero la forma, el proceso que se va dando en nuestras vidas de cómo llegamos a ese punto de conversión es diferente en cada uno de nosotros. Por ejemplo, dentro de mi familia, años atrás, uno de mis parientes se enfermó, estuvo muy mal, esta persona cristiano, creyente en Cristo Jesús. El otro día estábamos conversando y lo recordábamos. Y su cónyuge, al ver lo que estaba ocurriendo, que a la persona le habían desahuciado, sencillamente agarró y esta persona se comunicó conmigo. Yo le dije, mira, Dios te ama, pídele perdón a Dios, busca a Dios. Conversamos por teléfono, recuerdo, lloraba. Yo le hablé de Cristo, por teléfono abrió su corazón al Evangelio, pero yo le dije, mira, tú vives tan lejos de Los Olivos, que no vas a poder venir. Hay una iglesia cerca de la tuya donde el pastor ha sido mi profesor, anda, yo le voy a hablar de ti. Y así fue. Se fue a la iglesia, oyó el mensaje, pasó al frente, se arrodilló y le dijo, yo vengo de parte del pastor Fernando Hidalgo. Le dijo, sí, me habló de ti. Y hermanos míos, han pasado, ¿qué le puedo decir? Algo de 20 años y estas personas siguen en el Evangelio asistiendo a esa iglesia. Mire usted cómo Dios utilizó la enfermedad de una persona para que otra persona pueda llegar al Evangelio. Por eso le digo, Dios va a utilizar diferentes circunstancias para llevarnos a la salvación. ¿Qué ocurrió con estos marineros? Yo diría que estos marineros pasaron por 4 pasos que los llevaron a la salvación. Paso número 1, ahí en sus notas, paso número 1, oraron a Dios. Oraron a Dios. Oraron a Dios. Porque eso lo hemos estudiado en el versículo número 14. Si usted gusta al costado, póngale versículo 14.
¿Ya? Porque eso ya lo hemos visto en el versículo 14, que estos hombres, y quiero insistir en esto, estos hombres no solo oraron, sino ante la posibilidad de que el barco se les hunda y se mueran, hermano mío, dice que ellos clamaron a Dios. Una vez yo he estado en alta mar en una lancha, cuando estábamos allá en la bahía de Paracas y nos hemos ido a conocer las Islas Ballestas. ¿Han ido ustedes? ¿Han ido? Sí, claro, ¿sí o no? Pero esa vez cuando subimos nosotros, éramos todos de la iglesia. Hermanos, el mar se puso un poquito picado y ya aquí, ¿no? Las hermanas en Cristo Jesús gritaban más fuerte que lo que el viento silbaba. ¿Ya? Había una hermana que le decía a su esposo, yo te dije que no quería subir. Ay, ay. Y estábamos con mi esposa, y no sé si estaban mis hijos pequeños ahí, no recuerdo, pero estábamos con mi esposa y nosotros estábamos sentados juntos, tomados de la mano y decíamos, ya pues, que se haga lo que Dios quiera, ¿sí o no? Ya pues, si como Jonás el barco se va al fondo, nos vamos al fondo, pues no. Y la hermana que gritaba estaba a mi lado y me decía, pastor, ¿usted por qué está tranquilo? Porque estoy en Cristo Jesús, le dije. Pero hermanitos míos, imagínense estos hombres ahí, ¿no? El mar embravecido, el barco que está ahí por zozobrar, y estos hombres lo que hacen, lo primero que les lleva a la salvación es oran a Dios. Oran a Dios. Si usted tiene un problema, ore a Dios. Si usted tiene una dificultad, ore a Dios. Si usted siente que la casa, la familia está como una tormenta que se va a hundir, ya mi familia va a desaparecer, mi familia se viene abajo, mi matrimonio se viene abajo. Y si usted quiere salvar su matrimonio, usted quiere salvar su familia, ore a Dios. Ore a Dios. Hay que orar siempre a Dios, hermanos. Lo segundo, el segundo paso que llevó a estos hombres a la salvación. Tuvieron gran temor de Dios. Fíjese, no solamente temor, sino que el versículo número 16, claramente nos dice que ellos tuvieron gran temor, dice. Gran temor. Estos hombres tuvieron gran temor, o sea, tuvieron mucho temor. Ok, algunos predicadores a veces yo escucho que dicen infructuosamente, tratan de diferenciar la palabra temor de miedo y dicen, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y dice, el temor, hermano mío, no es como el miedo, dice, y hay que diferenciar a Dios, no hay que tenerle miedo. ¿Usted cree eso? Yo no lo creo. Yo le quiero decir que en el texto bíblico la palabra temor y la palabra miedo, si quiere la palabra terror, es la misma por si acaso. Es la misma. Hermano, a Dios hay que tenerle miedo. Hay que respetar a Dios. A veces hay creyentes que se hacen amiguitos de Dios y no respetan a Dios. Hermano, Dios tiene que ser respetado. Hay que tener gran temor de Dios. Por eso es que recuerde que uno de los 10 mandamientos dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Hay que tener gran temor de Dios, hermanos míos. Si usted tiene la versión NTV, la nueva traducción viviente, que yo siempre leo bastante, algunos lo tienen en sus celulares, y yo le aconsejo algo, si usted sigue asistiendo a esta iglesia, usted es parte, instale en su celular, bájese la NTV, siempre hágalo, porque yo siempre lo utilizo. En la NTV, en este versículo 16, dice así, los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. O sea, todo lo que estaba sucediendo a su alrededor, la tormenta, el barco que se hundía y salía y todo, esos hombres les causó un gran asombro, un gran temor por lo que estaba sucediendo. Y como dice en la NTV, porque ellos estaban viendo el gran poder del Señor, hermanos. Hermanos, Dios es todopoderoso. Y como Dios es todopoderoso, Dios siempre va a mostrar su poder en nuestras vidas y en nuestro alrededor. Así que estos hombres están viendo lo que ocurre y les llena su corazón de temor. ¿Sabía usted que el diablo es un ser, es una persona que tiene mucho temor de Dios, mucho miedo? ¿Sí o no? Porque en Santiago dice que el diablo cree en Dios y tiembla, ¿verdad? Pero a veces hay creyentes que no tiemblan delante de Dios. Usted tiene que temblar delante de Dios. Tiene que temblar delante de Dios. Yo les he contado 80,000 veces cuando de niños pequeñitos mi abuela nos llevaba a la iglesia católica. Y mi abuela nos había metido en la cabeza,
Dios vive en el templo, en la iglesia. Así que cuando vayas a la iglesia, ni te muevas. Si es posible, no respires. Y la abuela nos decía, no hay baño, así que en la casa hagan todo lo que tienen que hacer. Y así era, pues, hermanos. Yo no sé si era así su experiencia de ustedes, pero así era. Entrábamos a la iglesia católica ahí en Comas, en kilómetro 11. Se llama, no voy a decir la palabra nuestra, pero dice la Señora de la Paz. Yo no digo Nuestra Señora porque no es mi señora, ¿ya? Dice la Señora de la Paz. Hay una iglesia alta, grande. Nosotros entrábamos con la abuela, con la mamá, mis hermanos pequeñitos éramos. Y la abuela nos había dicho, acá vive Dios. Nosotros entrábamos mirando. Abuelita, ¿y dónde está Dios? Cállate, hereje, nos decía la abuela. Y la abuela nos decía, Dios está escondido por ahí mirándoles a ustedes. Y nosotros nos sentábamos y calladitos teníamos temor, miedo de Dios, hermanos. Y cuando la abuela nos daba una monedita para echar en las limosnas, lo echábamos. No nos lo quedábamos, no le robábamos a Dios porque teníamos temor. Pero usted se ha dado cuenta que a veces algunos niños, algunos jóvenes, el mamá, el papá le da acá en la iglesia cuando viene y dice, toma para que eche tu ofrenda. Y los jóvenes muchas veces, no digo siempre, pero ¿qué hacen algunas veces? Es mucho por lo que voy a dar, ¿no? Porque le voy a echar 5 soles. El pastor Fernando está muy gordo, dice, ¿no? No, 2 soles nada más, 3 para mi bolsillo. Ya, así, ¿no? Hay que tener temor de Dios, ¿verdad? Hay que tener temor de Dios. Y estos hombres tenían temor de Dios ahora. Lo tercero, paso número 3. Ofrecieron sacrificios. Y entre paréntesis ponga la palabra ofrendas a Dios. Ofrendas a Dios. Porque el versículo 16 en cuestión dice eso. Dice, y ofrecieron sacrificio a Jehová. Ahora, lo usual en aquel entonces era llevar en esos largos viajes por el mar, llevaban animales para vivir, o también llevaban animales para comer, o también llevaban animales de los cuales sacaban leche y con eso tomaban su desayuno, comían, se alimentaban. Así que lo más sencillo fue tomar uno de estos animalitos, hacer un altar en el barco y sacrificarlo para Dios. Era lo más común en aquel entonces. Pero estos hombres le dieron de lo que ellos consideraban muy importante para ellos, le dieron un sacrificio a Dios. La ofrenda a Dios. Hermano, no voy a entrar a hablar del tema de la ofrenda, pero hay que ser fieles a Dios en el ofrendar. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque gracias a Dios en Palmas Reales tenemos lo necesario. Dios nos ha dado durante todo este tiempo de pandemia lo necesario para cubrir el presupuesto básico de la iglesia. Pero hay otras cosas que queremos hacer, hermanos, y no podemos hacer más porque el presupuesto está, ¿cómo decimos los peruanos? Pan con pan. Así está, usted me entiende, ¿verdad? Así es. No podemos hacer más porque estamos justitos. Así, necesario, lo necesario nada más. Tenemos proyectos, ideas, pero no podemos hacer. Yo no sé si usted sabía, por ejemplo, el otro día me estaban informando que como más de un año han estado parados ciertos sistemas eléctricos de la iglesia, se han malogrado. Me refiero, ¿usted ha notado que no están funcionando los monitores? Miren, monitores tenemos por allá, por acá. Y usted dirá, pastor, ¿y por qué no prenden los monitores? No vaya a pensar que no queremos gastar electricidad. Sino lo que ocurre es que como ha estado todo durante más de un año ahí sin usarse, hay un aparatito, no sé cómo se llama, un interfaz, pero no sé cómo se llama, que se compró baratito nada más en aquel entonces, y por lo que ha estado parado tanto tiempo, se ha malogrado. Entonces ahora le digo, ¿y qué hay que hacer? Hay que comprar otro, pastor. Pero hay que comprar uno bueno. ¿Cuánto cuesta? 1.200 soles. Ya le dije, que me traigan 3, le digo, ¿no? Por ahorita no tengo, le digo. Pero hermanito mío, lo que yo quiero ir es eso, de que hay que darle la ofrenda al Señor. Dios nos bendice a todos, trabajo, negocio, y hay que darle la ofrenda a Dios. Estos hombres comenzaron su vida de creyentes dándole ofrenda a Dios, y hay que hacer eso. El cuarto paso. Hicieron promesas a Dios. Hicieron promesas a Dios. Porque al final del versículo número 16 dice en nuestra Biblia, hicieron votos. No vaya usted a pensar en los votos que hemos tenido hace poco para elegir un nuevo mandatario en el país, ¿ya? De eso no. Cuando en la Biblia se habla de votos, se habla de promesas. Yo le hago una promesa a Dios, ese es un voto.
Ahora, en la NTV, si usted tiene ahí en su celular la NTV, observe usted qué dice al final. Mire usted, obsérvelo, mire lo que dice. Ok, si lo tiene, usted me va a dar la razón. Mire lo que dice. Dice, no dice que hicieron votos, sino dicen, prometieron. ¿Alguien lo tiene? ¿Qué dice? ¿Qué prometieron? ¿Alguien lo tiene ahí en su celular? A ver, le doy un tiempecito y mira, tomo mi agüita, un ratito, ¿ya? Porque la garganta se me seca. Ya se me está acabando el agua también ya. Voy a ir al caño después. ¿Ya? Ok, ¿qué dice al final del versículo 16 en la NTV? ¿Prometieron qué dice? ¿Nadie lo tiene? Ay, mi hermano, y es gratis, ¿ah? Pueden bajarlo gratis, ¿ah? Nadie lo tiene, ¿no? Ok, ya les digo, ¿ya? Ya luego instálenlo. Mire, dice, prometieron servirle. Prometieron servirle. Así dice en la Biblia, prometieron servirle. Hicieron promesas a Dios. La Biblia nos enseña que cuando nosotros le hacemos una promesa a Dios, debemos de cumplirla. Porque en la Biblia dice en el libro de Eclesiastés, si prometes a Dios, no tardes en cumplirlo. ¿Ya? Y todavía dice, y es mejor que no prometas, que habiendo prometido, no cumplas. Esa es la respuesta de lo que le ocurrió a esta parejita en el libro de Hechos, Ananías y a Zafira. Esa es la respuesta. Y ese es otro tema. Pero cuando nosotros prometemos a Dios, hay que cumplirlo. Si usted hizo un compromiso con Dios de alguna naturaleza, cumpla con el compromiso. ¿Usted recuerda a esta señora en el Antiguo Testamento que prometió darle a su hijo a Dios? ¿Se recuerdan de quién estoy hablando? De Ana, ¿verdad? ¿Se recuerda o no? Hermanos míos, nació, lo crió hasta los 3 años más o menos, luego lo llevó al templo y lo dejó con el sacerdote. Imagínese a una madre dejar a su hijo en las manos de otra persona. Imagínese usted. Solo una mamá que ha tenido sus bebés lo puede comprender totalmente, ¿verdad? Ahora, cuando usted le hace una promesa a Dios, Señor, prometo servirte, sírvale a Dios. Señor, te prometo que mi hogar va a ser tuyo, cúmplalo a Dios. Yo he visto a través de los años, y me estoy acercando a la meta de 100 matrimonios en esta iglesia. ¿Ya? Y yo he hecho una promesa en mi corazón, cuando llega el matrimonio número 100, yo le voy a hacer un regalo especial. Y no le voy a decir qué matrimonio voy, ¿ya? Si no, luego van a sacar su cuenta, ¿no? No le voy a decir cuál matrimonio voy, ¿ya? Pero me estoy acercando ya a los 100 ya. No le voy a decir cuántos faltan, ¿ah? Entonces, ¿sabe qué? Yo he visto a través de los años acá, casando en esta iglesia, 100 matrimonios que a mí me voy acercando, de que las parejas siempre me dicen, pastor, vamos a servir a Dios. Y hay parejas que sirven a Dios, y me alegro. Pero también hay parejas que hacen su promesa a Dios y luego se olvidan de la promesa y ya no sirven a Dios. Y por eso que luego vienen los problemas. Si usted le hace una promesa a Dios, cúmplala. El texto bíblico no nos dice más de estos hombres, pero yo intuyo que estos hombres, ante todo lo que había ocurrido, que tenían gran temor de Dios, yo intuyo que estos hombres regresaron luego a su patria y hablaron de lo que había ocurrido y se convirtieron en testimonio vivo de lo que Dios hace en la vida de una persona. Y que estos hombres, fíjese, de acuerdo a lo que dice en el libro de Malaquías dice, en todo lugar bajo el sol se alaba y se adora el nombre de Dios, dice, se honra el nombre de Jehová. Y yo creo que estos hombres fueron parte de eso. Quiero terminar diciéndole esto. Si usted ha hecho una promesa a Dios, cúmplala. No espere que la guadaña de la muerte le sorprenda y usted no ha cumplido esa promesa con Dios. Porque hermano, nadie tiene la vida comprada. Usted no puede decir, no, pastor, yo he planificado vivir hasta los 80 años. Qué pena, ¿verdad? ¿Ya? O pastor, yo he planificado vivir hasta los 100 años. Qué pena. Nadie puede planificar eso. Hoy estamos, más tarde o mañana ya no estamos. Por eso, antes que venga la guadaña de la muerte, si usted ha hecho una promesa con Dios, cúmplala. ¿Usted recuerda al rico insensato que Cristo contó? Lea la historia en su casa, el tiempo nos gana. Esa historia está en Lucas capítulo 12, versículos 16 al 20. Le repito la cita, Lucas capítulo 12, versículos 16 al 20. Ese rico insensato, Dios le bendijo en cantidad, ¿y qué dijo este hombre?
alma, muchos bienes tienes para muchos años, come, bebe, regocíjate, tienes un buen sueldo, tienes una cuenta abultada en el banco, tienes todo, qué bueno, ¿verdad? Vive muchos años, date la buena vida. Y yo siempre he dicho, ¿y cómo Dios malogra la fiesta? ¿No? Yo siempre he dicho, Dios es un aguafiestas muchas veces, hermanos. ¿Eh? Y Dios, ¿qué cosa le dijo a ese hombre? Le dijo, necio, hoy, esta noche vienen a pedirte tú, alma, y todo lo que has guardado, ¿para quién será? Y Cristo termina la historia diciendo, así es toda aquella persona que es rica en bienes materiales, pero no es rica para con Dios. Y hay que ser rico para con Dios. Así que antes que nos sorprenda la muerte, hay que cumplir con lo que le hemos prometido a Dios. ¿Ok?